Pues a mí lo que me parece es que se desaprovecha una oportunidad para de alguna manera afitar el futuro de la lengua asturiana, que los partidos non estarían, si eso y así, yo espero que no sea a la altura de los ciudadanos asturianos. Los estudios sociolingüísticos están ahí, y según esos estudios sociolingüísticos, mayoritariamente la sociedad asturiana quiere un futuro bilingüe para Asturias, donde el asturiano y el castellano puedan convivir al mismo nivel y como lingües oficiales les dos dentro de nuestro territorio. Realmente no hay ninguna posibilidad de poder garantizar que la lengua asturiana pueda seguir viviendo sin que se logre esa oficialidad. O sea, no podemos pretender, o es muy difícilmente entendible, que la lengua asturiana, que lleve dentro del Estado español probablemente la lengua que más peligro corre de desaparecer, sea la que menos respaldo tenga de todos cuantos lingües hay dentro del territorio español. Entonces eso es incomprensible, y realmente lo que no se puede es seguir defendiendo la lengua asturiana y que queremos un futuro para esa lengua sin poner las herramientas legales necesarias para que eso sea posible. La lengua asturiana tiene que ser una lengua normal dentro de la sociedad asturiana. Esto implica que el que quiera, que la pueda emplear libremente. Y para ello tiene que ser posible que eso se pueda hacer. Y no hay otro camino que el de la oficialidad. En ninguna comunidad del Estado con lengua propia se hizo de otra manera. Y los pasos tienen que ser esos. Y además esa oficialidad no implica más que el Estatuto de Autonomía reconozca expresamente que el asturiano es lengua oficial en Asturias junto con el castellano. Después, además, pues ya vendrá la ley de normalización lingüística, que tiene que dar la propia Xunta General, por lo tanto que tienen que aprobar los propios partidos, donde, digamos, esa oficialidad se ajuste a lo que es la realidad sociolingüística de Asturias, donde se marquen los plazos, las fases, se marquen las prioridades, se marque el presupuesto que se quiere gastar en eso, etc. Pero todo ello implica necesariamente, como paso previo, la declaración de la oficialidad. Y realmente ese futuro no estará asegurado si eso no es así.